el lado derecho, Gabriel García con el 16. Milo, y Chivas quiere más, viene Manolo Martínez. Otra vez la tiene Tilón, bien Osvaldo. Todavía, Gabriel García, gol de Gabriel García. Escuchen esto. Es la voz del Estadio Jalisco. Juan Pablo. Bueno, pues ya el Guadalajara con esta ventaja pues se refleja lo que ha sido en el terreno de juego. Un equipo de Chivas que atacó perfectamente en esta acción por el sector de la izquierda. Manuel Martínez saca un estupendo servicio. Paulo César Chávez tiene en 2 ocasiones la posibilidad de anotar, y a quien le cae la pelota es a Gabriel García, que finalmente está haciendo el cuarto tanto. Esta es la repetición, y ahí Gabriel García es quien se decide a disparar y lo está haciendo. Pues otro gol, Enrique Bermúdez. Chivas jugando uno de los... La última que salieron campeones con Alberto Guerra. Cuando viene Ramón, tiene el quinto, llega, toca atrás, ahí está el disparo, otra vez, gol, Gabriel García, 5, escuchen al Jalisco. Bueno, este día lo van a recordar por mucho tiempo los seguidores de Chivas. Qué buena jugada. Chivas jugando enorme, la verdad. Ramón Ramírez es una jugada de lujo. Y llega Gaby y la pone en el fondo. Y una gran alegría para los seguidores de Chivas. Una enorme alegría. Chivas jugando uno de los mejores partidos que se le recuerde sin duda alguna. Señores, este es el Chivas de Tuca Ferretti. Gabriel García. Hola amigos de A Un Paso de Llegar. Hoy tenemos a un amigo salmantino que ha visto el fútbol desde muchos ángulos, de las personas que ha llegado pues a tocar la primera división, ha estado compitiendo en la parte de adelante del fútbol mexicano en el campeonato de goleo, ha estado apoyando al fútbol salmantino sacando jugadores desde niños con la experiencia. Tiene un hijo jugando actualmente fútbol mexicano, entonces pues él puede hablar desde muchos ángulos el fútbol, desde jugador, entrenador, formador de jugadores. Gaby, muchas gracias por haber venido a mi canal. Pues muchas gracias, Julio. Me da gusto que gente joven esté haciendo este tipo de programas, que se esté acercando y que la gente vea realmente, porque a veces nos olvidamos, ¿no? Sí. Ya es bastante tiempo que tenemos ya, que ya no estamos en las canchas, pero pues ahora tratamos de hacer algo para la sociedad. Sí, hombre, pues traes arraigado el fútbol desde toda la vida, ¿verdad? Sí, yo creo que pues yo empecé a los 6 años. Soy de un barrio de aquí de Nativitas. Sí. Y soy el quinto de la familia. Tengo 3 hermanas, un hermano que es el mayor, y pues ahorita mi madre y en paz descanse mi padre también, que pues nunca me logró ver en primera división, porque él era pues realmente uno de los chivistas. ¿Nunca te vio debutar? No, lo que pasa que yo soy huérfano desde los 6 años, y empecé la carrera, pues la infantil en la liga del señor Mata y eso, y me empezó a acercar a muchos papás o a muchas familias, como la señora doña Rosa, que es la mamá de Andrés Garza, y don Armando Arellano, que son de las personas que yo estoy muy agradecido con ellos, porque son de las familias que se me acercaron y que me ayudaron. Digo, gracias a esos papás y a esos personas que me echaron la mano, y gracias a Dios pues soy lo que soy. Y tú, por ejemplo, ahorita que tienes una escuelita, cuando empezaron en esos tiempos, cuando tú empezaste, ¿qué diferencias ves? ¿Cómo empezó tu niñez de futbolista y todo ese tipo de cosas? Fíjate que mi niñez empezó, a los 6 años. Yo jugaba, incluso me tocó jugar todavía cuando estaba el padre Alcántara, era el padre de Nativitas. Sí. Nosotros jugábamos en una parte lateral de la iglesia. Sí. Y ahí una era la puerta donde salíamos y la otra era donde entraban ellos hacia el templo.
y ahí era donde empezamos a jugar todos los días en las mañanas, y ya después se me empezó a dar la oportunidad de los juegos estudiantiles que se empiezan a hacer de todas las escuelas de las primarias. Entonces en esa de las primarias a mí me invitaron a jugar en el artículo en ese tiempo, sí, con el profesor Cisneros, sí, y me invitaron. Entonces tuve esa oportunidad desde los 6, 7 años, llegamos incluso hasta un nacional. Nos tocó llegar a un nacional en Acapulco. ¿Ya jugabas arriba o qué? No, yo era, en ese tiempo todavía yo era defensa central, no tengo ni la estatura, ni el peso, ni nada, pero yo era un defensa central. Incluso muchos me reconocían porque aparte también como central fui muy, muy fuerte también. Muy fuerte. Y por ejemplo, ¿en qué momento es cuando si tienes un acercamiento un poquito más profesional, que empiezas a...? Fíjate que tuvimos... Desde los 6 años a los 13 años, sí, digo, gracias a esos papás que nos ayudaron, estuve jugando en algunos torneos que son los estudiantiles, que incluso juegas regional, estatal, prenacional, sí, y el nacional. Incluso nosotros en Guanajuato nunca se había quedado en su historia campeón, sí, y nosotros nos tocó quedar campeón. Fue cuando estuvo Salinas y Raúl González, era cuando de la caminata, me acuerdo muy bien, o sea, cómo son cosas que de alguna manera, no sé por qué no nos darían ese trofeo, pero... ¿Y eso ya no se hace actualmente? Fíjate que sí, se siguen haciendo los juegos estudiantiles, incluso ahorita todavía hay otros tipos de torneos como el Danone, que también es un torneo que juegas hasta internacional, pero sí todavía se siguen jugando. A lo mejor nos hemos perdido un poquito por la cuestión de que a lo mejor ahora Salamanca no hemos estado participando en ese tipo de torneos, ¿no? Pero toda la vida siempre han habido ese tipo de torneos. Y por ejemplo en esos torneos, si se quiere llegar aquí en Salamanca, ¿cómo se conecta o algo así? Fíjate, es que participan todas las escuelas. Primero son por decir, todos los municipios, y nosotros, por decir, aquí en Salamanca son todas las escuelas, sí, y sale un campeón, y ese campeón se enfrenta a nivel regional, y luego ya de ahí pasamos al nivel estatal, que ya nos enfrentamos contra León, Guanajuato, Celaya, todos Silao, que son que son más grandes, ¿no? Y ya de ahí se enfrenta, ya el campeón pasa al prenacional, sí, que ya prácticamente casi siempre era para el occidente, donde está Colima, donde está Manzanillo, los equipos de Guadalajara, entonces ahí ya es donde empezamos a participar. El campeón se sigue y se pasa a un torneo nacional, que ahí ya nos enfrentamos. A mí los que me tocaron enfrentarme pues fue a Durango, fue a Puebla, fue al DF, fue a Veracruz, o sea, fuera ahí ya en el nacional. Incluso esa experiencia de ese tipo de torneos, cuando ya jugué a nivel profesional, pues ya me los enfrentaba yo, pero ya, por decir, a muchos compañeros, a uno los enfrenté en Santos, en Torreón, sí, otros en Veracruz, en otros en América, en otros Cruz Azul, o sea, que eran Necaxa, que son jugadores que participaron en ese tipo de torneos y que de alguna manera sale mucho talento, ¿no? Y que ya desde joven eran buenos, por eso habían llegado tan alto en esos torneos. Sí, ¿verdad? O sea, entonces ese tipo de torneos, imagínate, o sea, la competencia que se van dando y cómo va uno madurando, cómo vamos, ¿cómo te diré? Sí. Vamos adquiriendo esa experiencia, ¿no? Y tú, por ejemplo, de las camadas de futbolistas, ¿de qué año eres tú? ¿De qué camadas en México y aquí en Salamanca? ¿Qué camadas había? Fíjate que yo soy del 74, sí, y a mí de los, pues estuvo, por decir, como Duilio Gavino, Flavio, sí, Edson, está Salazar, está el Tiburón, sí, que el Tiburón Sánchez, que era ahí aparte con nosotros con Chivas, está ¿quién más? Olalde, Vicente Nieto. Y de aquí de Salamanca, de esa generación, tú, bueno, aparte de Andrés, ¿no? Porque Andrés sí, fue como muy cercano a ti. Sí, Andrés fue parte de nosotros, fue el Vita también, el de Champs, que fue el Pecas Castro, que fueron de los que más o menos ahí fueron, Vallecillos, o sea, fueron bastante Pancho, todos los Arellano de los jóvenes, que fueron también compañeros.
Sí. Y algunos eran de los que estamos en el, pues yo siempre jugué aquí con el equipo, el Merengues, Sí. ese fue mi Viejo. equipo con el viejillo Mata, y uno antes jugué en una ferretera que a lo mejor mucha gente no lo van a conocer, o alguno que nos vea, que a lo mejor tenga ese recuerdo, era la ferretera, se llamaba Recoy. Ahí era entre Zaragoza y se me hace que era y Obregón, por ahí más o menos. Antes ahí se hacían las juntas de la liga de la liga petrolera. ¿Sí es diferente a la liga petrolera que se maneja ahorita, por ejemplo? Yo creo que ahorita sí ya ha cambiado bastante. Yo creo que ahorita ya hay más profesores que se han estado capacitando. Lo que tú me preguntabas que en ese tiempo, pues yo creo que eran, uno está muy agradecido, pero era casi la mayoría más empírico, poca capacitación y poco conocimiento, pero yo creo que lo hacían de gran corazón y de alguna manera sacarnos del medio ambiente de los jóvenes que a veces caer en alguna adicción, ¿no? Y por ejemplo, en ese tiempo, si querían ascender a primera división, o si tenían el sueño, ¿cómo funcionaba aquí en Salamanca? ¿Dónde querías ir o qué hacías? Fíjate que antes eso es lo que no había tantas visorías. Yo por decir, el hijo de don Armando Arellano, precisamente se llama Armando. Sí. Él estaba jugando en estaba en reservas en Chivas. Sí. Entonces nosotros en ese tiempo de 13, 14 años ya habíamos participado en los torneos nacionales, aparte torneos Benito Juárez, no sé si has escuchado ese tipo de torneos, que ese tipo de torneos también son nacionales. O sea, y eso también va mucho jugador de mucha calidad. Había muy buenos jugadores ya y nos forjaban bien pues de jóvenes. Sí, yo creo que las experiencias es lo que más que nada, pues el jugador se hacía como un poquito con más carácter, Sí. con más conocimiento, el enfrentarte a tipos diferentes de otros estados. O sea, yo creo que eso te va fogueando bastante, ¿no? Sí, pues sí, enfrentarte a jugadores del centro, de Guadalajara, todo ese tipo de cosas, como Salmantino, pues también por ejemplo los de León y todo ese tipo de cosas, no sé cómo funcionaba, cuando estaban jóvenes, ¿cómo veías tú Fíjate que talento? yo veo que nosotros, por decir aquí en Salamanca, pues somos, ahorita a lo mejor ya la ascendencia, pues, de los jóvenes ya son más altos, más fuertes, más todo, pero en ese tiempo, pues la verdad éramos muy bajitos. Sí. O sea, yo por decir, nos enfrentamos a Durango y te enfrentabas nos sacaban, no sé, le llegamos al pecho y todo ese tipo, pero por decir Hermosillo, Sonora, los que son allá de Sonora, es muy, muy fuertes, muy altos, y sí, a veces sí hay diferencias, ¿no? Ya hasta una edad como que se empiezan a unir fuerzas y ya uno empieza a pesar tanto, ¿no? Pero sí pasa. El talento, pues el talento siempre va a ser, para mí, yo como les digo a los jóvenes, primero es el talento y luego después vamos a utilizar cuando se requiera la fuerza, ¿no? Y por ejemplo, su primer club es Chivas en la tercera división. Sí, o sea, nosotros llegamos a probarnos a Chivas Zapopan. Incluso nosotros cuando nos llegamos a probar a Chivas Zapopan, pues habían compañeros, que después fueron mis compañeros, que ellos casi eran de 22 años. Sí. 21, 22 años eran las edades más grandes. Sí. Incluso nosotros estamos hablando que cuando nosotros llegamos ahí teníamos 15 años. Entonces había una diferencia de 5 o 6 años y sí había, sí se miraba bastante. Pero incluso, pues yo realmente, pues la única vez que me probé fue aquí con Salamanca, cuando había tercera división. Y realmente, pues ni me pelaron, la verdad. Aquí en el Molinito, fui a probarme y eso, porque en ese tiempo, pues agarraban casi puros de 24 años, 25, y de alguna manera, pues en ese tiempo nosotros teníamos 14, 15 años y íbamos a buscar una oportunidad. Pero lo que yo no entiendo es, si nosotros ya, esa selección que te hablo, que era la selección Salamanca, que jugamos, casi la mayoría de los compañeros jugaron profesional, en primera A, segunda, terceras, y algunos que llegamos a primera división y a selección sub-20 y eso, y a olímpica, pero yo creo que se me hacía algo injusto, porque igual nosotros nos enfrentamos a la tercera y siempre los goleábamos. O sea, que era una camadita que había de 14, 15 años,
muy buena y de alguna manera pues tratamos de entrenar lo que nos ponían, que ir a correr al cerro, los campos nuevos y todo eso, ¿verdad? Los entrenamientos antes eran muy diferentes, ¿no? Yo creo que sí, la verdad que sí, el trabajo muy diferente y aparte pues para exprimir el potencial de cada de los chavos, yo creo que sí ha cambiado, ha evolucionado bastante. Cuando llegó ahí a Chivas Zapopan, ¿se aventó también la visoría de playerita blanca y entre todos los jugadores o cómo fue? No, fíjate que yo esa de Chivas Zapopan, hasta eso, pues siempre te hacen que con la novatada, Sí. que llega el chavo nuevo y todo eso. A mí me tocó cuando llego a Primera División, Sí. pero incluso porque yo viajaba con Tapatío, que era la segunda división, yo bajaba por la edad. Pero yo ya jugaba también en primera, o sea, estaba en primera y segunda. Había mucha conexión. Sí había, pero como estábamos jóvenes, nos mandaban a reforzar al equipo de segunda. Sí. Ahí sí me hicieron una novatada y pues me tocó con el Tuca. El Tuca casi corría al plantel, que cómo no me iban a hacer esa novatada. Sí, yo ya estaba en primera división y había... Pues ya era como quien dice, los compañeros, pues todavía estaban ellos en segunda y yo ya estaba en primera y así también de todos modos me pasó. Y por ejemplo, ahí en segunda, ahí en Chivas cuando llega, ¿cómo se siente ser canterano de Chivas? Cuando ya sí te van diciendo como que sientes que vas a proyectarte para arriba o cómo funciona un canterano de Chivas. Fíjate que pues había Chivas Zapopan y Chivas Rayadas y al parecer de Chivas Rayadas eran como cuando había más proyección para el primer equipo, pero fíjate que yo me enfocaba mucho, primero pues la oportunidad de habernos quedado, de ganarnos un lugar, porque que nos dieran esa oportunidad y yo empecé de tratar de siempre hacer algo positivo, siempre de tratar de meter goles y eso, porque la cuestión, al menos a mí, cuando yo venía a Salamanca, pues siempre la gente te pregunta, oye, ¿qué onda? ¿Cómo te va? O esto y lo otro, y realmente, pues tienes que saber, ver qué platicar con ellos, porque eso de platicar, chin, es que perdimos y esto, lo otro, o al contrario, sabes que ganamos, yo casi siempre trataba de hacer algo positivo y que algo que trascendiera, ¿no? Para seguir sumando y que de alguna manera eso me iba a abrir las oportunidades, como así fue, porque haz de cuenta que yo cuando estuve en Chivas Zapopan, pues era yo el de los goleadores allí en el equipo, y hubo una selección que era un torneo de todas las selecciones, era del centro, del sur, del Pacífico, ¿cómo se llama? Del Bajío. Incluso pues yo jugué en el occidente, a mí me tocó jugar con el occidente, estamos hablando que era Tecos, Atlas y todo, Cocul y toda esa zona. Y de los jugadores ahí más reconocidos que estuvo Osvaldo Sánchez y el Tiburón y tu servidor, de esa zona del occidente. Pecas Castro él jugaba aquí en el Bajío y estuvo en el centro, jugaba en Cuauhtémoc Blanco, en el Pacífico jugaba Borghetti, que son de los jugadores que de alguna manera pues ya fueron todavía más figura que nosotros, y pero son de los que más reconocidos, y en ese momento nos tocó jugar y nosotros precisamente dijimos, ¿sabes qué? Pues tenemos que buscar y ser campeones, porque en ese tiempo también estaba una selección de reservas, que en el cual un paréntesis, perdón. Por ejemplo, en esos tiempos, ¿cuántas categorías había dentro de un club para llegar a Primera División? Primera División, por decir nosotros en Chivas nada más había un equipo piloto, habían 2 equipos de Tercera División, Segunda y Primera División era lo que había. El más cercano era Segunda División, pero podías, por ejemplo, jugar. ¿Y cuántas opciones había para ascender a Primera División? ¿Solo liga? La cuestión es que tú con el carnet, podías tener carnet de Tercera División y puedes subir hasta el Primera, o sea, ese es como se maneja Pues hasta por decir, tú tienes 16, 17 años y puedes jugar en Primera, o sea, aquí si hay un entrenador que realmente dice, ¿sabes qué? Me interesa, ven a alguien de cantera,
pues ahorita incluso uno de los jóvenes de Chivas, que tuvo ahorita problemas con ellos, pues él tiene 17 años, él es 97. Entonces son jugadores que de alguna manera pueden estar abajo, pero como tienes talento para jugar, pero yo creo que aquí a veces hay muchas trabas en el sentido, o muchos bloqueos, que los entrenadores que están arriba a veces no se animan en darle una oportunidad a un joven. Y esa es la diferencia, y yo pues estoy agradecido con Raúl Cortés que nos haya dado esa oportunidad, o que nos haya visto. Sí. Porque yo incluso ahorita con mi hijo le digo, pues ojalá que haya alguien, hijo, que vea que tienes ese talento y que tienes ese potencial para poder trascender, ¿no? O tener alguna oportunidad más arriba. ¿Y él fue la persona que te tuvo mucha fe para ascender en tu carrera? Sí, yo creo que gracias a él, si no hubiera habido ese entrenador, a lo mejor no sé, pues no estaríamos ni platicando, Sí. no hubiéramos hecho historia también, que gracias a Dios, que todavía estamos ahí en algunos, en el fútbol. Pero por ejemplo, o sea, ahorita está que la 23, la 20, la 17, antes era Segunda, terceras divisiones y primera división. y las reservas. Y había un equipo de reservas también. Era como el camino para el camino como para ascender. Entonces, principalmente, pues ya casi todos, desde tercera ya eran casi todos grandes. O sea, igual para que nos hubieran dado la oportunidad, pues nosotros teníamos 15 años, 15, 16, y te digo, nos tuvimos que enfrentar a jóvenes que ellos ya habían jugado en tercera división, y tenías que ser mejor que los jugadores que estaban ahí, porque es lo que nos decía el entrenador: para que ustedes se puedan quedar, tienen que ser mejor que los que están aquí en ya, como quien dice, en fuerzas básicas, en el club. Sí. Pero estamos hablando que son jóvenes que ya tenían 4 torneos en la misma tercera división, y con esa experiencia, y tú llegas novato a jugar a tercera división. La verdad que sí es un abismo muy grande, ¿no? Y por ejemplo, si tuviste compañeros ahí desde que ya en tercera edición que se llegaron hasta primera contigo, o no sé qué de tu generación. Sí, yo creo, ahorita por decir, pues el Tiburón. Sí. Pues es que los dos jugamos, estuvimos en la tercera división, y pues nos hicimos buenos amigos y todo eso, y hasta la fecha, ¿verdad? Sí. O sea, pero Tiburón Sánchez, o sea, estuvimos, incluso pues él todavía tuvo más oportunidad, que llegó a la selección mayor y jugó en otros equipos de primera división Y también. por ejemplo, ese tipo de jugadores ya se veían bien diferentes desde que estaban jóvenes. Fíjate que la calidad, incluso por decir, el Tiburón Sánchez, él era contención. Él era contención, y después, pues cuando estuvo el Tuca, como que tuvo la visión y fue central, y fue uno de los mejores centrales, o sea, muy buen central. O sea, que de alguna manera le vieron otra cualidad en otra posición. ¿Y en qué momento es en el que recibes como la oportunidad en primera división? Fíjate que tengo la oportunidad pues jugamos en Chivas Zapopan, era el goleador, Sí. y jugamos el torneo ese del que te digo, el torneo de los soles, se llama el torneo de los soles, que eran de puros, de terceras divisiones, Sí. más el equipo de reservas, que también eran de jóvenes de que daban edad, y ahí nos sacan la selección sub-20. Entonces, de alguna manera, esa nos dio la oportunidad para llegar a la sub-20, y de la sub-20 estuvimos, pues calificamos en el premundial que ya después fue el mundial en Australia, calificamos ¿cómo se llama? No, hombre, que tenemos aquí al lado, Canadá. Estuvimos en Canadá y ahí en Vancouver, y quedamos campeones. Entonces ya ganamos ¿Tuviste entonces un llamado a selección? A selección tuvimos, pues, de alguna manera, como fuimos campeones, pues la base era nuestra selección. Y ya de ahí, cada 15 días, pues llegaban nuevos jugadores y salían, o sea, entonces sí nos aventamos muy buen fogueo, porque sí duramos 2 años. ¿Tú sí notaste que ahí en Guadalajara, en Chivas, se concentra mucho talento del fútbol mexicano? Sí, yo creo que hay mucha capacidad, hay mucho joven, incluso porque ya después tuve la oportunidad de estar en fuerzas básicas, pero yo creo que aquí lo que falta es que alguno de los entrenadores tengamos esa valentía, ese coraje de decir, ¿sabes qué? Tú puedes, y darles oportunidades a los jóvenes, porque realmente yo creo que se está desperdiciando mucho el talento
de fuerzas básicas de Chivas. Y por ejemplo, si había una visión diferente, porque después indagué que era diferente administración de cuando estuviste en Chivas a la que hay ahorita, ¿no? Sí, en los jóvenes sí había como una visión de que a los canteranos van a primera todos, siempre de que en Chivas los canteranos hay que darle muchas proyección, ¿o crees que haya más trabas ahora o antes? Fíjate que yo creo que hoy puede haber más oportunidad. Yo lo veo de esta cuestión porque principal pues es una institución que siempre quiere jugar con puro mexicano, o sea, principal. Yo creo que eso nosotros como mexicanos, el decir jugar en Chivas, yo creo que la mayoría lo pretende o lo quiere llegar, pero a veces no sé el por qué es lo que está sucediendo, por qué no llega tanto joven. Porque también yo creo, pues había malos hábitos en el cual está el famoso, y vamos a meternos, y desgraciadamente, la talacha. Que hay, y yo creo que en todos lados hay equipos que realmente pues pagan bien, y que de alguna manera a veces el joven en vez de estar descansando temprano en tu casa, cenar, comer, llevar una vida bien de un joven para el fútbol, yo creo que pues no quiere esos compromisos. En la cuestión, ¿en qué sentido? De que ellos a lo mejor, de que tienes que levantarte temprano, que tienes que viajar, que a veces las comodidades no son las mismas que las que tenemos en casa. O sea, hay muchos factores que eso nos ha pegado. De hecho, eso es más adelante en tu carrera, que te vas a jugar al Real España, pero por ejemplo, estaban viendo que por qué el joven mexicano, si no tiene cabida aquí, ¿por qué no va a buscar oportunidades en otros países? ¿Es complicado o tú cómo ves esa opción? Fíjate que a mí donde me hubiera gustado jugar, y fue una de las cosas que a lo mejor me quedé, es en haber jugado en Italia, porque era un como un país, un fútbol muy fuerte, muy rápido, muy técnico en ese tiempo, y para mí pues tenía varios ídolos de allá de Italia, y entonces me gustaba pues ver ese tipo de fútbol. Incluso pues Maradona también, cuando jugaba en Nápoles, estaba haciendo sí, es uno de los ídolos pues, y aparte un jugador de las mismas características, chaparrito, y realmente pues la verdad lo disfrutaba uno. Y en esa selección olímpica había mucho talento. ¿Cómo te llegó el llamado? ¿Cómo te dijeron? ¿Fue el primer acercamiento que tuviste? Fíjate que pues fue parte de que la labor que hicimos de quedar campeones, sí. Y luego ya pues tenemos el premundial en Vancouver, en Canadá, y quedamos campeones también. Entonces ahí dices, ay, o sea, ya nos empiezan a llamar, pero sabíamos que cada 15 días hay gente de la federación que está viendo a los jugadores de terceras divisiones en algunos lugares pues, y al que ve con talento pues los acercaban. Entonces venían y 15 días trabajaban con el grupo, a veces teníamos partidos, entrenamientos, y ya los que tenían, a lo mejor que llegaban y tenían esa capacidad, pues llegaban y tomaban un lugar de la selección. Entonces cada 15 días tenemos que tener esa certidumbre de que si íbamos a seguir o esto, pero entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? Trabajar y rendir. Entonces ahora me tocó, ¿cómo te diré? Yo me propuse mucho que siempre en las giras, siempre iba a tratar de hacer mejores partidos y eso, para que de alguna manera nos voltearan a ver, claro, que nos voltearan a ver y eso, y tenía la fortuna de casi 2 o 3 goles casi siempre en cada gira que hacíamos de 3, 4 partidos. Entonces, ¿sí crees que un jugador que va a selección, por ejemplo, joven, es una vitrina muy amplia para llegar a primera división? Sí, claro, yo creo que ahorita todavía hay más, porque ahorita hay más gente que lo está viendo, así es. Ahora el medio de las redes, o sea, yo creo que ya nos ven en muchos lugares, ¿no? Incluso a mí me tocó y tuve esa experiencia que de repente me mandaron a como un reportero, sí, para saber pues qué es lo que estaba pasando, porque siempre pues metía goles en casi cada de los países que me tocaba ir,
Y yo de repente pues digo, oye, pero pues ¿a qué vienes? Y me tomaba fotos y todo eso, y ya me dicen, no, es que me mandaron a que tomara tus reportajes, Sí. cómo era tu forma de vivir cuando estaba en la selección y cómo miraba los partidos y todo eso. Entonces para mí fue muy grato, ¿no? Porque realmente, precisamente, nos toca jugar contra Alemania, la selección de Alemania, en Frankfurt, allá en Alemania, y me dice, si metes gol, te voy a regalar todo el cassette, en ese tiempo eran cassette, de toda la gira que habíamos tenido, y yo, qué suave, digo, No era como ahorita. no como veías en ahorita, Facebook sí, o algo así. incluso ese tipo de cassette que él después nos hizo, pues la verdad costaba $250 en ese tiempo. Entonces tenía un valor, pues, y pues tenía más valor porque pues realmente pues eran los mejores momentos o partidos de nosotros. Y la verdad ahí nos toca ahí jugar contra Alemania, íbamos perdiendo 1-0 y me toca meter el gol del empate. No, la verdad unos campos muy bonitos, estadios muy fregones, y yo me quedé también muy impresionado en el sentido de alguno, por decir, el tema de la fortaleza de los alemanes. Yo por decir, mandan un centro, viene, bota la pelota y cabecea, pero sale como si fuera con el pie. O sea, yo dije, pues, estos cuates, ¿qué onda? Preparación. La verdad, o sea, cómo están, realmente ellos estaban más preparados, y yo sí me quedaba sorprendido, o sea, como por decir, también con el que me quedé sorprendido con los rumanos. Sí. O sea, rumanos también, o sea, vamos, o sea, aparte de la forma y la situación que ellos estaban viviendo, la verdad los ves y dices, canijo, yo sí me quedé muy sorprendido de la calidad que tenía el rumano. Y por ejemplo, ahí en Chivas sí les daban muchos torneos internacionales como por ser jugador de Chivas, o era por ser nada más por la selección, o sí tenían torneos. Fíjate que antes no teníamos tantos torneos. Había un torneo que era el de Dallas, Sí. no sé si lo has escuchado, pero que ahí incluso van casi muchos equipos de aquí de primera que mandan sus fuerzas básicas, el de Dallas. Pero precisamente ese yo me lo perdí porque en ese tiempo a mí ya me subieron a primera y casi van más equipos de tercera división. De tercera división. Entonces ahí en ese tiempo pues era el de los torneos que eran más importantes, pero casi no había mucho fogueo, fíjate. Y por ejemplo, ¿cuál era la situación de Chivas en ese momento en primer equipo cuando tú estabas pues en la selección y en todo ese momento? Fíjate que me tocó el momento, por decir, pues me tocó con Benjamín Galindo, con Fernández, con Vidrio, con quién más, Turrubiates, con Gerardo Silva, Diego Silva, Pineda, de que son ellos un poquito más grandes, Pero son más grandes, pues todos históricos de ellos. Incluso Demetrio Madero, que él fue de los que me debuta, él tenía poco de haberse retirado. Ok. Y Demetrio y Sergio Lugo también, que fue su auxiliar, acaban de apenas de retirarse. Cadena, que estuvo también. ¿Y entrenaban en Verde Valle o dónde entrenaban Chivas? Fíjate que no, se entrenaba en Colomos. Sí. Ahorita ya hay una plaza ahí, en el Club de Colomos. Es una plaza, una nueva plaza de ahí de Guadalajara, pero entrenamos en Colomos, y Verde Valle, acá era donde entrenaba la tercera división, y es la tercera, sí, la segunda se entrenaba acá en Verde Valle. Acá nada más jugaba el puro, era en el club donde están las canchas de tenis y todo eso, sus albercas y todo eso. Acá nomás entrenaba el primer equipo. Y por ejemplo, ¿en qué momento llega como tu debut o algo así, o tu llamada a primera división? ¿Cuánto te costó el debut? Pues mi debut me costó desde que llego, casi unos 2 años. Estuve en la tercera división, lo que acabamos de platicar, y me tocó ir a la selección en esos 2 tiempos. Yo creo que a mí aguanté o me sirvió bastante haber estado en la selección, porque realmente a veces, a lo mejor, si hubiera estado nada más en Guadalajara, a lo mejor llega el momento que se puede uno desesperar. Entonces tuve yo que llegar a jugar un mundial y ser uno de los mejores del mundial,
para que después nos tomaran en cuenta. Entonces, a veces lo que yo también le comento a mi hijo David y a mi esposa y a mi familia, que a veces tiene uno que hacer algo importante como para que llamar la atención y que te volteen a ver. Pero la calidad, pues la calidad siempre la has tenido, pero a veces no hay esa gente que realmente, te digo, tenga esa visión y decir, Sí. ¿sabes qué? Este niño nos puede dar, o sea, puede tener ese potencial, ¿no? Trabajándolos y todo. Trabajándolos y todo, ¿no? O sea, es la diferencia que le tengan fe y lo malo es que hay muchos jugadores que se quedan en el camino y que siento que, por ejemplo, cuando tienen de 20 a 25 años que ya es su momento, pues quedan fuera y todo ese tipo de cosas, como por ejemplo tú dices que pues el mundial y todo eso cambió tu carrera por Sí. completo. Sí, yo creo que fue muy importante eso que acabas de comentar tú ahorita de las edades, por decir aquí 22, 23 años ya son grandes y la verdad yo lo veo porque David también estuvo en Minnesota Sí. y estuvo allá en el segundo equipo y están haciendo una gran inversión de infraestructura en el cual traen jugadores de 24, 25, 26 años con una fortaleza, con una mentalidad y con una calidad a nivel mundial, de varios países los traen. Sí. Y la verdad tarde o temprano pues van a ser mejores que nosotros. De hecho, un amigo me platicaba que él se fue también a estudiar allá, que había compañeros que habían estado en las fuerzas básicas del Bayern o así, que había jugadores muy buenos que los traían como para jugar en Estados Unidos y así, esas cosas. Pues, sí, están invirtiendo. Y nosotros aquí realmente pues como lo que habíamos platicado, ¿no? Que tienes que tener, ahorita sí ya hay, no sé si la más chiquita es la sub-15, sub-16, o sea, 2016 y va en secuencia hacia arriba y hay bastantes escalones. Y eso es lo mejor que uno de los jóvenes que pueda llegar, pero también sí he sabido que mucho de la mayoría de esos jóvenes que entraron desde niños, la verdad, no llegan. No llegan. Y muchas veces nos quedamos con mucha frustración de que no pudimos llegar a nuestro objetivo, pero principal yo creo que en esto debemos de disfrutarlo, Sí. de disfrutarlo y hasta donde nos dé esa oportunidad de llegar. Yo creo que está uno agradecido, ¿no? Sí. Con el fútbol. Hasta el momento yo al menos nunca no me arrepiento de lo que hice, donde logré y eso, y soy muy afortunado. Todavía estar platicando y todavía estar formando a los jóvenes. A los chavos, ¿verdad? Que eso es otra cosa. Hablar del fútbol también, de cómo los chavos los tienen que ir formando y todo ese tipo de cosas, porque pues tienes tu escuelita y todo, pero vamos a seguir hablando de tu carrera. Entonces, ¿en qué momento te empiezan a ver como un jugador que dicen, ya puede estar con nosotros en primera división y no como un chavito más, por ejemplo, David? Fue después del Mundial, regresamos y precisamente que ya me regresara, que ya me querían ver en los entrenamientos. Sí. Y eso, y yo la verdad pues teníamos ya tiempo con la selección y lo que quería es regresar un rato, estar con la familia, a disfrutar a mi familia y ya después dije, no, espérense, todo, porque pues realmente teníamos más de casi mes y medio, 2 meses fuera de casa y ya lo que queríamos descansar poquito, pero ya, pues ese es lo que debemos de saber nosotros como profesionales, y ese es un profesional en el cual que a veces el aficionado no se da cuenta que a veces no estás descansando, que tienes que viajar, que tienes que llegar y así tienes que al aficionado lo tienes que tener contento, como dando un buen partido, y si tú eres goleador pues meter goles, si es buen defensa, defender bien, si eres portero pues que parar todo, o sea, y de alguna manera a eso pues nos debemos también a la afición, ¿no? Sí, pues es que son sacrificios, hasta las familias se tienen que acostumbrar a la vida del futbolista, ¿verdad? Sí. Diferente. Sí, incluso pues luego ya llega la oportunidad de debutar, me toca debutar con Pumas, me toca hacer con gol, o sea, como el debut soñado de todos los jóvenes que llegamos a pisar primera división, soñado, y nos empieza a ir bien, o sea,
Y en ese momento cuando ¿debutaste con el número grande o con Traía el número 32, traía el número 32. Y pero, mande. ¿Quiénes dominaban la liga en ese momento? Chivas, ¿Cómo estaba? Fíjate que cuando yo subo, andamos también en un momento que no andábamos muy bien, pero te digo, había muchos jugadores de jerarquía, y pero a lo mejor eso también me dieron esa oportunidad, ¿no? De decir, a lo mejor, no sé, me vieron con esa chispa y dijeron, a ver si puede ayudar, y gracias a Dios sí me tocó hacer varios goles ¿Y el gol te ayudó y apoyar para tu carrera? Sí, claro, yo creo que eso te ayuda, te motiva, y que de alguna manera a veces, ahora vamos a empezar el tema de empezar a trabajar mucho el tema emocional, por el cual a veces te empieza a ir bien, y pues quieras o no, a veces andas como flotando en el... ¿Y debutaste relativamente joven o a esa edad debutaban? Yo debuté a los 18 años. 18 años. 18 años debutamos, incluso al parecer pues todavía era una edad no muy grande. Ahorita a lo mejor los más jóvenes que han debutado son 16 o 15 años, no sé si hay... Y por ejemplo, ¿qué notabas? ¿Que se consolidaban más los debuts de ahora o los de antes? Fíjate que ahora yo veo que debutan a lo mejor más jóvenes, pero desaparecemos bastante. O sea, no hemos tenido esa constancia de mantenernos, y yo creo que antes costaba más el llegar a un joven, porque realmente el joven ya tenías que tener bastante calidad, porque había mucha gente de jerarquía, y la verdad algunos entrenadores no dejaban al jugador de experiencia por meter a un joven, que pues, en su carrera a lo mejor se han metido goles en segunda, tercera, pero en primera división no. O sea, todo eso es muy importante. Entonces, en ese sentido, yo creo que ahora debuta mucho joven, pero desaparecemos muy rápido. Y por ejemplo, ¿qué te enfrentas en primera división cuando llegas? ¿Cómo eran las patadas? ¿Cómo el nivel? ¿Cómo es como chavo llegar a primera división? ¿Cómo te enfrentas? Fíjate que lo que pasa que como pues, éramos muy jóvenes, pues tienes mucha habilidad, corres bastante. Entonces, ¿qué es lo que recurre un agente de experiencia? Pues casi a jalarte, a pegarte. Entonces, y más que nada, pues yo gracias a Dios tuve esa oportunidad de viajar por Sudamérica, Centroamérica, aquí por el sur, por Europa. Entonces vas adquiriendo mucha experiencia. Entonces ya realmente, la verdad, a mí me empezaron a pegar más cuando llegué aquí a Salamanca y que empecé a jugar en las ligas de aquí. Pero realmente allá yo creo que me golpearon muy poco. ¿Sí? Porque no, a lo mejor por la habilidad, a lo mejor por lo pícaro que a veces era uno, ¿no? Y por ejemplo, en esos niveles, cuando tú llegaste, ¿cómo estabas tácticamente, físicamente, eso? ¿O fuiste aprendiendo y cómo llegaste hasta la primera división? Fíjate que sí es importante, ahorita por si ya después que haces tu curso de director técnico, y si uno como jugador tuvieras un poquito más de conocimiento, como el tema, lo táctico por decir, o sea, táctica fija, ofensiva o defensiva, pues ahora ya se hace uno más, como que empiezas a estudiarlo, empiezas a analizar, y cambia mucho. Pero por decir, Antes eras goleador nomás, te la ponían y gol. prácticamente, yo la verdad, y lo reconozco, cuando estuve en el momento de mi carrera, miraba muy poco fútbol. A lo mejor era porque a lo mejor pues, lo tenías en la mente y lo hacías como tú lo acabas de decir, o sea era algo nato, ¿no? Que lo hacías nato, porque lo disfrutabas y todo eso. Pero realmente a lo mejor ahora podemos apoyar a los jóvenes viendo, e incluso a lo mejor ahora ya ven un poquito más de fútbol, ¿no? Sí, pues sí. Ya tienes más acceso, ¿no? Como a las cosas. Antes también, no sé, el video ¿cómo era, por ejemplo, de ustedes para ver al rival? Pues el video del rival, pues casi prácticamente, pues era el cassette. En ese tiempo todavía nos tocaron, y en la televisión y eso, y nos tocaban, o sea, los partidos que miraban y todo eso, y pues al regresar otra vez y eso, y ahora no, pues ahora hay bastante tecnología en el cual a veces ya hasta en los celulares traemos las puras jugadas importantes, ya las traemos aquí en el mismo,
Y antes no, pues teníamos que aventarnos prácticamente hasta 1 o 2 horas de estar viendo video. Videos, era más complicado, como Sí. dices, ¿no? Y por ejemplo, de cuando metes tu gol a cuando logras el campeonato, del subcampeonato de goleo, ¿qué pasa ahí antes? ¿Qué te costó? ¿Qué diferencia hay? ¿O cómo ascendiste a ese lugar? Fíjate que empezaba a tener esas oportunidades, entraba de cambio y tenía esa oportunidad y las aprovechaba. Entonces fue el momento que llegaron algunos entrenadores como Ben Hacker Sí. en ese tiempo y realmente pues ni nos vio, o sea, pasamos de noche, o sea, Que venía él venía del Madrid, ¿no? Algo sí, así, ¿no? venía de Europa, No, ey. pero venía del Chivas, Sí, de América, ¿no? sí, entonces haz de cuenta que él había hecho un muy buen torneo y eso y regresa con nosotros y realmente, y pues por decir yo, pues nunca me vio, o sea, a lo mejor ahorita algunos de los jóvenes están pasando momentos difíciles, pero yo se los comento pero tan difícil como a mí me tocó de que nomás 18 jugadores y nosotros nos aventaban a un lado allá a hacer nomás el torito, ese era nuestro entrenamiento. Y nomás jugar el puro torito y eso, y pues ¿qué trabajábamos? No trabajábamos, no ponían atención. Entonces llega el momento que llega el Tuca y nos puso a hacer un fútbol, o sea, incluso precisamente ese día que estaba el Tuca ahí viendo el entrenamiento, nos ponen a hacer una cascarita. Y estaba lloviendo ese día, y el Tuca allá arriba, no lo habíamos visto nosotros, ni nos habíamos dado cuenta que estaba. Pero entonces ya después ve y eso, y de alguna manera pues a mí se me queda porque pues me habla y me dice, oye, ¿dónde estabas? Digo, no, pues siempre he estado aquí en Chivas y he estado esto, empezamos a platicar y me dice, pues juegas bien y esto y lo otro, y fue cuando me empieza a dar la oportunidad y me toca la oportunidad de estar de quedar subcampeón de goleo, nos toca eso y luego nos toca también el del 5-0. 5-0 Chivas América, que también yo creo que hasta la historia pues eso se va a quedar, sí. No sabemos cuántos años más, pero ya ahorita fue desde el 96-97. Y si aparece luego del 5-0, porque creo que causó mucha polémica, porque hasta me pareció que despidieron a La Volpe. Sí, pues tuvo La Volpe, también era un buen entrenador y le tocó salir en ese partido. Y por ejemplo ahí hay mucha polémica en ese tema de ese Chivas que te tocó de Ben Hacker, así que ¿qué pasó ahí? ¿Tú crees que los DTs de Chivas los tienen que escoger más alineados a la ideología del club, o cómo crees qué pasó ahí que con ellos no? Fíjate que yo creo que a veces no tienen tanto conocimiento del joven o de los futbolistas de mexicanos y principalmente creer en nosotros, ¿no? Yo creo que es una de las partes que ha afectado, y yo te digo porque pues tuve esa mala experiencia, sí. Y la verdad, pues uno lo que tratas, pues tratarte de hacerte mentalmente más fuerte y mantenerte, ¿no? Pero yo creo que no hay tanto conocimiento como para de repente traer un entrenador extranjero, y son diferentes, o sea, por nuestra cultura, ¿no? Pero por ejemplo a ti sí te tocó estar en lo máximo, saberlo internamente. Si hay entrenadores que el nombre no es tanto como el conocimiento que traen, y hay jugadores de entrenadores de no tanto renombre, pero traen algo fuera de serie. Fíjate que ¿cómo lo viste? Yo veo también algunos, pues aquí lo principal es que debes de ser, conocer el fútbol y qué es lo que pretendes, y de alguna manera pues conocer rápido a tu gente, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo vas a poder, o sea, si tú me llegas por decir como entrenador, ¿cómo vas a sacar tu potencial? Tan sencillo, mides uno tanto, ahora hazme estos movimientos, haz esto, o sea, yo decirte o qué hacer para que pueda explotarte, ¿no? Pero realmente, al menos yo con muchos entrenadores, llegábamos, entrenábamos y ya vámonos, y el fin de semana tú tienes que rendir. Y aquí, al menos yo lo manejo, lo veo y decís, oye, puedes hacer esto, puedes hacer, o sea, te falta esto, o sea, yo te estoy ya dando más variantes para que de alguna manera tú seas más completo, ¿no? ¿Y cuál fue la magia del subcampeonato? ¿Qué pasó? ¿Cómo estaba? Fíjate que ahí yo creo que fueron momentos, te digo, emocionales,
que en el cual a lo mejor fallé por decir un penal contra Atlas, que pudo haber sido diferencia, y a lo mejor algunas otras jugadas que pude haberlas aprovechado, ¿no? Yo creo que ahí esa fue, por decir esa que te digo de Atlas, ahí meto 2 goles, pero pues el penal que se supone que es más fácil, y aparte pues un estadio lleno, a la afición y eso, pues también tiene uno que tener bravos los clásicos tapatíos. ¿Cuál está más bravo? ¿El clásico Mira, el tapatío sí, también se juega diferente, se juega muy diferente, o sea, porque ahí también es el orgullo de la ciudad. O sea, y donde quiera que vayas, o sea, el orgullo, pues a veces se juega más que otras cosas, ¿no? Y la otra es el clásico nacional también. el de América. O sea, el nacional, y yo te digo porque, pues, yo por decir, tengo un hermano que le va a la América, pero, pues, y siempre estaba Chivas América, y yo no me dejaba, ¿no? Pero llegó el momento que incluso con varios amigos le digo, vamos a Chivas, o sea, que vamos a estar, o sea, que vamos a ganarles y eso, y de alguna manera a veces salimos afortunados, ¿no? Y por ejemplo, ese campeonato que tuvieron en el 97. Pues a mí me tocó, por decir, un torneo antes, está el tema del subcampeón de goleo, y luego ya regreso, pero fíjate que yo en alguno de esos partidos no tuve la mejor, ¿cómo te diré? Esa confianza de a veces como joven, de haberme acercado al profesor, porque yo por decir, yo traigo roto mis 2 cuádriceps, las 2 piernas, y de repente, pues al haber tenido alguna lesión, y de todos modos querer seguir jugando, y no está bien. Entonces yo creo que realmente, pues debo uno de parar, recuperarte, y ahora sí estar al 100%. Pues ayer pasó la final el domingo, con Henry y con el Paulinho, que los dos ya traían cargas, y de alguna manera pues realmente a veces afecta, ¿no? Y por ejemplo, porque vi que cuando quedaste subcampeón después en el 97, o sea, como que ya no estuviste tan protagónico. ¿Por qué fue tan ahí? Sí, de la situación, la principal, yo creo que ahí es donde tenemos que estar más preparados en la cuestión de que ya te van a empezar a marcar más, vas a tener que tener más variantes, y que de alguna manera a veces se me empezaron a dar menos oportunidades de jugar. Entonces ahí también ya dependes ya del entrenador. Entonces no sé qué haya visto en ese tiempo, por decir Tuca, que no sé qué estaba haciendo que no, o esa confianza de a veces no de tenerla con el jugador, de decirle, sabes que necesito que hagas esto, o sea, esa confianza. Pero yo por decir, yo sí quería salir, porque cuando quedamos campeones, yo no me toca jugar la final. Sí. O sea, yo la liguilla entraba de cambio nada más. Entonces yo ya miraba que iba a estar complicado por la cuestión del profe, y yo quería salir o sea, salir en un buen momento, ¿no? Qué mejor que cuando quedas campeón salir, y que te puedas ir a otro club, en la cuestión de que en otros clubes vas a competir contra extranjeros, porque allá es otra, como dice, es muy diferente lo que vivimos en Chivas, lo que vives en otros equipos. Sí, viste, o sea, notaste muy diferente, por ejemplo, el tema de Morelia después y en Chivas, o sea, todo. Sí, claro, pues acá de alguna manera pues todos somos mexicanos, y el que ande mejor va a tener oportunidad de jugar, pero acá en otro club la prioridad son primero los extranjeros. Entonces tienes que tú tener o tener un cartel en el sentido que llegas como goleador y estar compitiendo con extranjero, porque si no, pues va a estar más complicado. Tan sencillo, no sé si haya más, ¿cómo te diré? Haya más ganancia para los clubes, para los extranjeros. Oye, por ejemplo, en ese momento cuando quedaste, que ibas de goleador arriba, ¿nunca te llegó un llamado a selección, o nunca hubo ruido de que por qué te llamaban o algo así? Pues yo de repente sí me quedé, ¿cómo te diré? Pues de repente sorprendido, en el cual pues sí llegué a la 20 y a la olímpica, Sí. pero nunca tuve ningún llamado a la mayor. Entonces la cuestión, digo, ahora con 2, 3 partidos que ya tienes buenos, que metes 2, 3 goles,
ya tienes oportunidades y ya te están mandándote a Europa, ya te están para la selección y eso. Yo creo que se ha malbaratado, ¿cómo te diré? Que vayan a la selección. Porque la selección realmente, pues no cualquiera da buenos frutos en... ¿Cómo era para llegar a la selección mayor antes? ¿Cómo estaba la competencia? Pues fíjate que la competencia, pues había, pues principal, pues nos tocó cuando era mucha gente de experiencia, ¿no? Sí. Mucha gente de, pues todavía cuando yo estuve en la sub-20 estaba Javier Aguirre, era el central, y era Félix Cruz, se me hace que Félix Cruz era el portero, ¿quién más ahí? El Benja también, o sea. Pero por ejemplo acá cuando ya estás como en primera división, que ya hiciste más ruido, la gente no decía, hey, ¿por qué al Gaby no lo llaman o algo así? Fíjate que como no había tampoco tantos medios, o sea, no se hablaba mucho, pero a veces a lo mejor como que tenían más control del tema. Ahorita por decir, aquí estamos y ya estamos grabando, estamos acercándonos a la gente y platicando todo lo que pasa, lo que se vive, y que mucha gente va a decir, canijo, o sea, ahorita lo que estamos platicando hay muchas cosas que mucha gente no sabe. Sí, antes por ejemplo, ¿y la prensa cómo se manejaba con los jugadores de primera división? ¿Cómo les tiraban o los apoyaban? Pues fíjate que nosotros siempre, pues en el club siempre había que nos tiraban, o sea, a lo mejor estaba Atlas, estaba UDG, estaba Tecos, y pues nunca había, como que a lo mejor, no es por mala onda, pero como que no era noticia, ¿no? Sí. Entonces a veces si hacíamos o algo mal o estábamos mal parados o algo, para la prensa pues es buena noticia. Entonces todo ese tipo realmente a veces pues tan sencillo, vámonos ahorita con Vega, está en Toluca y hizo y deshizo, y ¿qué pasó? No pasó nada, y estuvo con Chivas y pasaron 2-3 detalles y toda la gente, ¿no? Entonces sí cambia bastante estar en un club y estar en otro del país, ¿no? ¿Defensas que te tocaron, que te marcaran, que te pegaron, que recuerdes? Pues a mí, fíjate que hasta eso no tengo muchos recuerdos que diga, me golpearon esto, porque realmente no salía tan lastimado, te digo, por a lo mejor decir, eres muy acá, muy fregón, pero no, gracias a Dios nunca tuve, pero sí hubieron bastante, sí, habían bastante defensas muy buenos. Y por ejemplo, ¿en qué momento decides irte a Morelia? Fíjate que ahí ya fue después de que quedamos campeones, toca el siguiente torneo, ya miraba yo que iba a tener menos oportunidades, Sí. Lo que tú acabas de comentar, a lo mejor un altibajo o comportamiento, hay varios factores que pueden pasar, a veces hasta que de repente te voltea el entrenador y hagas un gesto, a veces hasta por eso te pueden marginar, ¿no? Y aparte también cuando eres joven, que quieres jugar y estás desesperado y lo que quieres es como, pues, tomas malas decisiones y desesperadas y todo ese tipo de cosas, pero si estás en un buen momento, pues no sé qué pasaba por tu mente. Fíjate que yo sí, yo quería pues salir y ir probar en otros clubes, y me tocó ir a Morelia, y ahí es donde pues vas teniendo esa experiencia en el cual pues prácticamente yo en Morelia juego como 3 o 4 partidos nada más como centro delantero, y principal te voy a decir una cosa, pues muchos como entrenadores pues no te dan esa oportunidad por la estatura. La estatura, que no estamos muy altos, estamos bajos, y pero una de mis virtudes, realmente tenía yo mucha potencia y saltaba casi más de 1 metro. O sea, me levantaba para cabecear y pues realmente metí más goles de cabeza, o sea, Sí. metí más goles de cabeza que con el pie. Sí, sí platicó el otro día Andrés que siente que el Tuca no te sacó las habilidades que te tenía que haber sacado un poco, pero que eras muy, muy buen jugador. Ahí en Morelia, ¿cómo estaba la institución? ¿Qué pasaba? Fíjate que en Morelia pues era apenas como una institución que apenas iba en crecimiento, que llegaron incluso, pues tenemos bastantes jugadores de mucha calidad, porque ahí todavía me tocó ahí con ¿cómo se llama? Carlos Santos de América, estuvo Comiso, estuvo ¿quién más así?
papá de Chicharito. Sí. ¿Quién más? Claudinho, Graciani. Entonces eran unos equipazos también. Sí, armaban. fueron bastantes, Darío Franco, Almirón, Valenciano, René Iván Valenciano. ¿Y ahí cómo te va? Y fíjate que ahí dentro de ahí cuando nos daban oportunidad, pues teníamos y metíamos gol, pero a veces me sorprendía de que ya la siguiente ya no te metían. O sea, entonces es algo, dices, pues, oye, ¿qué onda? O sea, tú dices, a lo mejor haces buenas jugadas, buenos pases y eso. La situación fue que yo veo más que la gente a lo mejor me empezó a conocer de que metía goles y como goleador, pero luego ya realmente pues jugaba en otras posiciones, casi a veces jugaba por la banda. Sí daba mucha asistencia, pero antes como que no se le daba mucho valor a los de asistencias que en ese tipo, pero ahora si te fijas, el que asiste y o sea, ya se habla, ya dan, llevas 10 asistencias, llevas esto, lo otro, ahora ya hasta lo contabilizan, ¿no? Y aquí, por ejemplo, para moverte en primera, ¿cómo le hacías? ¿Entre llamadas o tenías representante tú? Fíjate que sí ya empezaban con el tema de representantes, pero yo prácticamente casi siempre, pues haz de cuenta que ya era más directo. Sí. Yo cuando iba y negociaba, por decir, con el club, con Chivas, pues siempre fue directo. Sí. Cuando fui acá en Morelia, precisamente fue cuando empezaban los del draft y todo eso, no sé si te acuerdas, ya de repente, que sales a Morelia, pues te da gusto, ¿no? Pero de repente dices, vienes de una ciudad grande, ahora vas a una ciudad pequeña. En ese tiempo Morelia, la quiero bastante porque pues ahí nació mi otro hijo, mi hijo el menor, y y haz de cuenta que pues no había nada, ahí en Morelia no había nada, y ahorita pues ya pues sí, ya está más desarrollado en todos los sentidos. El club ha crecido, o sea, también, o sea, la institución en todos los sentidos. Bueno, y por ejemplo, yo vi que has tenido entrenadores de muchísimo renombre. En ese momento que tú los tuviste, ¿también ya eran los personajes que son ahora? ¿O cómo era tener esos entrenadores como el Tuca? Porque vi que después Tomás Boy, ¿no? Tomás Boy nos tocó también, Romano, Miguel Ángel Russo, Ben Hacker. Pues yo creo que, por decir, la experiencia por decir, con Tomás mucho, pues es con gran jerarquía y carácter y eso, pero prácticamente a mí casi nunca me tocó que me llamaran la atención o que me gritaran o algo, porque en ese tiempo pues también, que somos jóvenes y eso, pues éramos más bravos también, éramos más, y a lo mejor no nos viéramos, al menos yo no me hubiera dejado, pero sí con ellos, porque muchos dicen, oye, ¿cómo era el Tuca? Digo, no, pues con nosotros nunca, porque realmente casi fueron unas temporadas que nos tocaron y si te fijas, en esas fechas casi la mayoría metíamos de 4, de 3, de 2, casi la mayoría, y hacíamos muchos puntos, y precisamente yo a veces pues éramos de los más jóvenes, decíamos, hay que echarle ganas, hay que sacar buenos resultados para los premios, porque nosotros ganábamos en ese tiempo, ganábamos más de premios que de sueldo, porque en sí los de gran experiencia pues ellos tenían buenos sueldos, pero nosotros como jóvenes pues teníamos muy bajos los sueldos y aparte pues con los premios realmente pues nos iba muy bien, ¿no? ¿Sí había muchos jugadores que cobraban un montón y que no rifaban o qué? Pues había bastantes, pero pues realmente a veces yo creo que pues se globaliza pues, ¿no? Porque lo principal, pues una vez esa experiencia que nos comentó Benjamín, que hoy está pasando de salud, pues ya sabemos cómo está nuestro querido Benja, pero él nos comentaba que era la misma responsabilidad como el que gana un peso, como el que ganaba 500. Entonces había jugadores que sí ganaban 500,000 pesos en ese tiempo, y habíamos que ganábamos en ese tiempo, que a mí me tocaba ir al goleador, eran 10,000 pesos. O sea, hay una diferencia bastante y siempre lo que sucede, cuando tú eres jugador de cantera, como los jugadores que llegan de otros equipos, de otras instituciones al club, ¿no? Entonces ahí llegan y pues te ofrecen bastante bien, pero cuando tú vas creciendo, o sea, vas estando más complicado
el ascender también incluso deportivamente y aparte económicamente. Ok, no, pues entonces los contratos eran completamente diferentes antes. Oye, otro de los datos que me apareció para que los mientas, ¿tienes el récord en Chivas de goleador de torneos cortos? Sí, lo que pasa que en torneos cortos a mí me tocó meter 13 goles y hasta el momento al parecer todavía no no han logrado meter más de 13 goles en torneos cortos. Ah, perfecto. Después de ahí de Morelia tienes esa experiencia y sales a préstamo a Alacranes. Sí, voy a Morelia y de Morelia no, primero vamos a Correcaminos. A Correcaminos. Nos vamos a Correcaminos 6 meses y de 6 meses nos toca, luego nos vamos a Durango. Pero sales a préstamo, ¿no? Porque regresas a Sí, Morelia después. sí, se das de cuenta que salimos a préstamo 6 meses, regreso a Morelia y luego ya otra vez salimos a Durango. Y en ese momento que ya viviste todas las categorías del fútbol mexicano, ¿qué notaste de brechas de Alacranes de segunda? Porque vi que metiste 16 goles, te fue muy bien. Sí. Correcaminos, primera división y terceras, ¿qué notaste? Fíjate que cuando estamos por decir, en ese tiempo que era primera A, era más complicado, pues no teníamos ahorita todos estos medios. Sí. De que nos voltearan, yo por decir, chin, pues vienes de primera, bajas, sí. Y como que emocionalmente te empieza y te pega, pero yo al menos la mentalidad de decir, sabes que pues voy a trabajar, voy a echarle ganas y tratar de regresar. Correcaminos me fue muy mal, o sea, ahí tuve experiencias no muy gratas con un entrenador y regreso. Yo lo que ya quería era que se acabara, porque realmente pues yo iba con un promotor en el cual me comenta él que voy con un entrenador que me iba a ayudar, y realmente ¿cuál ayudar? Era mi peor enemigo. O sea, yo con esa confianza me decidí de querer ir a primera A, y luego pues al caer en primera A pues realmente sí juegas, los resultados no eran los convenientes y eso, sí me toca meter goles. Incluso allí conozco a Agustín Manso, de acá de Cruz Azul, y realmente pues me dio me motivaba mucho, porque en el cual a veces sí realmente te da ¿cómo te diré? Te da el valor que realmente que el jugador se merece, ¿no? Si igual no lo hacía bien, pues igual me comentaba, pero realmente cuando lo hacías bien las cosas, pues realmente te motivaba y te decía. Incluso una vez tuve una mala experiencia yo siendo delantero, regreso a defender una jugada en mi área y me barro y realmente casi para acabarse, y pues cuando te barres a veces no te barres como se debe, me pega el balón en la mano y penal, y perdemos ese partido y o sea, tú de chin, o sea, te quedas tú realmente sentido, ¿no? Es lo que pasa en el fútbol, que jugadas te cambian para bien y para mal. Y luego ya de repente, o sea, Agustín Manso me decía, oye Gaby, un jugador de tu calidad, ¿por qué se tiene que estar barriendo? O sea, si no es necesario, es mejor el correr, el esto, el otro. Y yo dije, canijo, tienes la razón. Entonces ya cuando él llega con nosotros ahí Correcaminos, ganamos los 5 partidos que nos quedaron, y nos daba la oportunidad. Ahí es donde tú vas aprendiendo. Estamos en una ciudad donde realmente las temperaturas son muy altas, y entrenábamos en las mañanas o en las noches, y para fines de semana pues ya estábamos muy bien. Entonces, y acá fue cuando la experiencia de Durango, pues realmente se me queda algo muy grabado, porque a lo mejor la gente pensaba que me iba a hacer, pues, ¿no? Que no iba a hacerme tonto, sí. Allá en Durango. Y se me acercaban algunos señores y algo, me decían, oye Gaby, gracias por haber venido, y eso es bonito, ¿no? A competir bien. Y que de alguna manera, pues me fue muy bien, porque realmente, metí bastantes goles. Nomás desgraciadamente, en un chutabase me cae Chava Correa incluso él jugó acá en Jaime Correa en Pachuca, en contención. Y antes de viajar se me cae en la rodilla, y casi tuve, esa es una de mis lesiones más graves, que tuve yo una casi fractura de la rodilla,
y quedé fuera. O sea, entonces ahí fue donde ya no pude pelear por el campeonato de goleo en la primera A, pero y en esa temporada queda campeón Monarcas. Ah, sí. Entonces ahí es cuando otra vez regreso y pues me invitan como había sido goleador y eso, me invitan otra vez a regresar a Monarcas y duro otra vez otro año. Oye, y por ejemplo, en ese momento un goleador de segunda división a un jugador de primera división, ¿qué diferencia había de brechas? ¿Sí estás ya bien preparado o qué? Fíjate que pues a veces, la mayoría a veces de goleadores que están abajo, Sí. pues ya muchas veces ya no querían subir, porque realmente de acá también abajo ya se ganaba bien. Es como lo que pasa Sí. ahorita, por ejemplo, con tu hijo, que Sí. está en segunda, eso es lo que estamos platicando, Sí. que pueden competir arriba, pero ¿qué pasa? ¿Qué notas tú de diferencia de, por ejemplo, un jugador? Yo veo que no hay tanta diferencia, porque en sí ya te enfrentas a jugadores ya formados y acá te vas a enfrentar a jugadores, pero de alguna manera pues, tú puedes hacerlo más rápido, puedes ser más vivo, puedes ser esto, o sea, tienes toda la juventud, entonces hoy en día pues la juventud se empieza a imponer, ¿no? Sí. Ahí está en uno de los penales, el segundo penal de Toluca contra América, que realmente por la velocidad y alcanzó y de alguna manera pues tuvo Le sacó el esa segundo, fortuna, ¿verdad? claro. Por ejemplo, ¿y en Salamanca en esos tiempos nunca te quisieron invitar a jugar o algo así o qué? Fíjate que, pues te digo, nomás de joven cuando me fui a probar, pero ya después que tuve la oportunidad de estar en Guadalajara y eso, pues ya no quise yo regresar. Ya dije, no, pues yo creo que de aquí mejor trabajar, hacer bien las cosas y volar en en otros niveles, ¿no? Y por ejemplo, cuando regresas a Morelia, ¿era porque tu contrato pertenecía ahí o...? Sí, sí, lo que pasa que era el dueño de mi carta, Monarcas era dueño de mi carta, digo, me manda a préstamo a Correcaminos, Durango, y luego salgo también a préstamo a Cruz Azul Hidalgo. Cruz Azul Hidalgo. Ahí Cruz Azul Hidalgo también me va muy bien, Sí. ahí me va muy bien en Cruz Azul Hidalgo, Era como filial de Cruz Azul en primera Sí, división. en primera división. Tuvimos casi cerca de subir cuando Cruz Azul tuvo el problema que no querían jugar Libertadores. Sí. Nos invitan, o sea, como yo llego a primera A, me invitan para subir al primer equipo. Pues, incluso yo meto 20 goles en los dos torneos, 10 y 10. Y me invitan a subir, pero luego porque yo venía a reforzar a Cruz Azul Hidalgo, otra vez regreso a Cruz Azul Hidalgo y ya me quedo, fue cuando el Ojitos Mesa dirigió la última vez a Cruz Azul. ¿Jugaban ahí en la cooperativa? Sí, jugamos acá ¿El 10 en de Tula, marzo? el 10 de diciembre, ¿no? 10 de diciembre. 10 de diciembre, ahí nos tocó jugar y y no, vivimos muy a gusto. Y por ejemplo, ahí, ¿quiénes eran los que dominaban la liga de ascenso en ese momento? ¿Era liga de ascenso? Primero? Era liga de ascenso, incluso nosotros ahí me invitan a Cruz Azul Hidalgo porque teníamos problemas de descenso. Sí. Pero ahí sí, como en ese tiempo, ¿qué equipos? Ah, pues estaba León. Estaba León. El León estaba jugando en primera A. Incluso nosotros nos toca Cruz Azul Hidalgo contra León y quedamos 2-2. Me toca meter 2 goles contra León. Ah, pues entonces sí conoces casi todo. ¿Jugaste en todos los estadios que hay en México? Casi la mayoría de estadios nos tocaron. Ya los nuevos ahorita pues ya han cambiado bastante. ¿En ese Cruz Azul Hidalgo te tocó Chuletito Orozco o no? Su hermano su hermano mayor del Chuleta, es por eso que jugaba conmigo, ¿Rogelio el Orozco, Chávez? no, o Rogelio Chávez me De tocó lateral también, ¿verdad? me tocó ahí también con Cruz Azul Hidalgo. ¿Y en ese momento no te llegan ya de primera división si te fue bien abajo? Fíjate que sí llegan de repente oportunidades, pero a veces era más complicado, porque también estuvo Wiki. Sí. Ahorita está el auxiliar de Vicente Sánchez y también fue, pues yo en ese tiempo que tenía 27 años más o menos, Daniel Wiki tenía 17, 16 años por ahí, Rogelio también, el Orozco, su hermano del Chuleta también más o menos. ¿Tú eres de los mayores ahí? Sí, yo era de la gente grande que venía a reforzar a Cruz Azul Hidalgo. Y te digo, nos fue muy bien ahí con Juan de Dios Castillo. ¿Y la liga estaba buena comparada con lo que es expansión ahorita o cómo era? Fíjate que ahorita pues yo creo que la mejor
pudiera. No, yo digo que antes había como más calidad. No sé por qué yo jugué, pero para mí, o sea, porque habíamos mucha gente de experiencia de primera división. Había partidos buenos también en primera, de partidos de León, todos esos me imagino eran partidos de primera división prácticamente. Sí, casi yo por decir, pues León, pues siempre ha sido muy fuerte. Muy fuerte. Y sí, yo creo que sí ha cambiado ahorita por decir. Lo que pasa que estamos hablando, checando los sueldos de ahorita, por decir, de expansión, a los sueldos que estaban antes en primera A y eran más altos los de primera A. Sí. Y ahorita de expansión, o sea, sí son, pero no son tan altos como era. Antes podías hacer una vida como tal por el profesional, me imagino, ¿no? O sea, completamente siendo un jugador de primera. ¿Y en qué momento decides irte a Honduras? A Honduras, pues ya después de que estuve en Cruz Azul, pues todavía traté de ver la posibilidad de que me pudiera quedar. Lo que pasa que todavía pertenecía a Monarcas y en ese tiempo pues todavía por los préstamos se solicitaba también, había una cantidad que tenían que pagar y se hace cuenta que Juan de Dios Castillo se va a Honduras y pues él fue mi entrenador en la sub-20 y en Durango, Sí. y luego Cruz Azul Hidalgo también me invitó y a lo mejor pareciera que me invitaba como yo fuera su oreja y eso y realmente no, fue un gran amigo y gran entrenador y le gran respondiste, persona, ¿no? Porque y dices que te fue muy así bien. es. Y entonces y luego nos tocó la oportunidad y me invita a Honduras y yo estando por acá me dice, ¿qué te vienes? ¿A dónde? Me voy y a las 2-3 horas ya me estaba hablando el presidente de Real España de Honduras. ¿Y allá cómo se vive el fútbol? Fíjate que pues es algo muy, ¿cómo te diré? Muy diferente. La principal, pues yo cuando estuve allá no había ni doping. O sea, para entrar a los estadios, muy diferente. A los estadios tú bajas y vas caminando bajo la gente. O sea, estaba muy crítico. La cuestión es de que nosotros, por decir, yo estuve en San Pedro Sula Sí. y pues íbamos 2-3 horas y pasas por la selva. Entonces vas, o sea, está Es diferente. La alimentación también, o sea, la no, por alimentación, ejemplo, las temperaturas. La jerarquía de un jugador de primera división, allá uno de acá es diferente. Era Sí completamente- cambia. O sea, yo por decir, cuando llegamos allá, mismo el césped estaba muy alto. Nosotros entre compañeros, yo pensé que pues, de repente dicen, se te avientan de la tercera cuerda, ¿verdad? Pero no, es que esa es su forma de ellos. O sea, es un fútbol de mucho golpe, de mucho impacto. Y yo de repente dije, canijo, pues, ¿por qué mi compañero se me avienta de esta manera hacia en el espacio reducido, no? Y si no brincas, pues te va a lastimar. Entonces yo dije, y aparte, bien fuertes esos cabrones. Dije, pues, yo realmente, pues a veces ya brincaba, pero ya después te enseñas igual que ellos. Te enseñas igual que ellos, ¿eh? O sea, como dicen, te enseñas y ya después yo también me les barría. Y ya andaba, pues son experiencias, pues, muy bonitas, Sí. difícil, pero también, o sea, aquí a veces, ¿cuándo has visto que juegues un partido que esté todo inundado el campo? Y allá no, allá sí, ¿sabes qué? Llovía y parecía, porque nos tocó jugar en Ceiba, y parecía que esos cabrones parecían que andaban en un campo seco, porque sabían llevarse la pelota como si nada, y a veces uno pues iba a tallas, dices, pues ¿cómo le haces? Y ya ves que siempre como que le tienes que meter el pie para levantarle y adelantar, y o sea, son cosas y experiencias bien diferentes, ¿no? Y quedan campeones allá, ¿no? Nos tocó quedar campeones allá y compañeros así reconocidos que ustedes los deben de recordar es Carlos Pavón, delantero. y Emilio Lucio jugó también aquí en Querétaro, cuando ascendió Querétaro, él jugó en la primera A, y Carlos Pavón pues jugó en Morelia, Celaya, y fue seleccionado. Pues a Carlos Pavón me tocó también topármelo en la sub-20, él jugaba con Honduras. Y nos enfrentábamos, ya después pues nos hicimos buenos amigos, ¿no? Muy bien. Y por ejemplo, después al equipo de Trotamundos, ¿en qué momento llegan? Fíjate que es una gran experiencia porque nosotros la final la estamos jugando el día 22 de diciembre, allá en Honduras. Sí. Regresamos
y ya se habían cerrado todos, nomás estaba aquí el de Trotamundos, Sí. y regreso yo De allá de Honduras, regreso a Morelia para ver mi situación. Sí. Y me doy cuenta, me habla, oye, ¿sabes qué? Pues es que hay equipo aquí en la ciudad y eso. Digo, pues déjame, vengo. Y y ya vine a buscar oportunidad. Y cuando llego y platico con el entrenador, me dice, no, sí hay lugar. Entonces dije, canijo, pues estaba Asensio, el profesor Asensio, Sí, es el sí, que sí. estaba aquí como entrenador. Y nos da la oportunidad de quedarnos aquí a Trotamundos. Y dije, no, pues voy a estar en mi casa y mientras aquí en la ciudad y eso. Sí, Y bueno, muy bien. ¿Y en qué momento es en el que tú dices, ya decido retirarme del fútbol y... pues fíjate ¿Cómo que fue esa decisión? pues fue esa decisión también de venir aquí a Salamanca y pues tener esa oportunidad. Pero también fíjate que no nos fue muy grato porque no, realmente no, de los 5 meses que teníamos, a mí me pagaron nada más un mes. Y prácticamente por orgullo lo hicimos muchos jugadores, porque también había un gran plantel. Lo hicimos como por mucho orgullo de que no descendiéramos. Y tratamos de ayudar a los jóvenes que estaban en ese momento. Estuvieron, porque todavía algunos de esos jóvenes jugaron todavía, uno jugó en Puebla y otro jugó en Tigres. Sí. Entonces, de alguna manera, pues colaboramos, fíjate que con esos jóvenes de estarlos apoyando, de que no de seguir jugando, como Sí. los fines de semana, como viajábamos y llegábamos y jugábamos Son cosas que pasan hasta en el profesional, Sí. ¿no? De que ya venías lo importante es que ya venías de primera, ya venías de ser campeón de Honduras y todo ese tipo de cosas que te pasan, ¿va? sí. Y por ejemplo, una pregunta puntual. ¿Qué opinas de lo que tú que estuviste en Chivas muy adentro, y de lo que está pasando ahorita? Y otra cosa que también quiero que me hables. En Salamanca, tú que has estado en eso, como desarrollador de jóvenes, como figura pues de aquí que la gente te ha seguido, ¿qué crees que pase dentro de Chivas y qué crees que pase en En Salamanca? Salamanca. Fíjate que yo creo que lo de Chivas, principalmente, tienes que hacer que el jugador sepa en dónde está realmente parado, porque realmente yo lo digo a lo mejor pues, porque soy Chiva, ¿sabes? Sí. Y siento y a veces todavía veo los partidos y a veces ya ni los quiero ver por la cuestión del temperamento, de cómo lo vive, pero realmente deben de saber ellos que no están en cualquier equipo, que la verdad a veces platico con algunos compañeros y pudiera decir, esa camisetita de rayas pesa más que muchas camisetas de algunos equipos de todo el país. ¿Y qué diferencias sientes que está pasando en tu tiempo a lo de Chivas actualmente? Sí, yo creo que antes, pues, los jóvenes, fue una camarita de jóvenes, que nos empezamos a poner la camiseta en el sentido de que éramos 6, 7 chavos, que realmente rendíamos como los de experiencia, y hoy principalmente yo creo que eso es lo que se debe de hacer. ¿Cuántos jugadores ya de experiencia tenemos que de alguna manera pues, son las guías que deben de tener los más jóvenes, ¿no? Yo creo que principalmente es eso, y que lo disfruten y que lo den todo, Julio. Yo creo que al momento, yo lo veo, al momento que uno se para, o al menos yo en un campo, yo creo que aquí te va a contestar la palabra, realmente no me gusta dar lástima en un campo. Sí. Y por eso ya de alguna manera ya mejor trato de ya no jugar, porque realmente ahorita ya me está cobrando factura, pero trato de realmente, por eso me retiré a los 30 años, y a lo mejor con esa mentalidad, porque también mis hijos dicen, ¿por qué tan joven, papá? Me dijo, realmente cuando uno está en el campo, realmente tienes que darle y esforzarse al 100%. Y para cerrar esta sección, tú como aquí persona que pues, llevas el talento de Salamanca, que ves a los chavos desde joven, porque mucha gente me ha dicho que unas personas me dicen, no, es que ya los papás ya van al molino y ya el jugador ya nomás le está gritando al joven y el chavo ya nomás está escuchando que lo que le grita el papá y todo ese tipo de cosas. ¿Y qué opinas tú que pasa aquí con el chavo de Salamanca? ¿Qué nos hace falta para desarrollarnos, tú que lo has vivido toda la vida? Fíjate, yo creo que aquí nos hace falta principalmente
es falta de la cultura de nosotros como papás, de que si yo te estoy llevando a alguno, por decir, a una escuela que te enseñe, o sea, por eso tienes que llevarla a un lugar donde realmente le van a enseñar al joven, para cuando el día que tú estés en un campo viéndolo, lo único es, échale ganas, motívalo, o sea, motivándolo, echándole porras, eso, pero realmente el entrenador pues está ahí en la banca. Yo, por decir, muchas veces, a veces todavía con David, cuando miraba que no hacía otras más cosas, pues de repente, haz esto y eso, buscando las opciones, ¿no? Pero prácticamente, digo, su entrenador es el que tiene que decirle y eso. Pero yo creo que el joven ahorita, lo empezamos en la plática, de que ahorita el joven está esperando más que le caigan las cosas más fáciles. Y se va lo más fácil. Si tú tienes la oportunidad de que te vayas a Celaya, que tienes que entrenar, que tienes que regresar, que no te has alimentado, o sea, te vas a ir en camión, o sea, hay muchos factores en el cual a veces ya el joven no quiere pagar ese precio, que también es lo que estamos platicando, que a veces mucha gente no se da cuenta de todo ese entorno que hay para llegar y lograr el lugar donde ellos lo han llevado, ¿no? Entonces, y principalmente, pues yo creo que aquí está la comodidad. Y la comodidad viene siendo como los jugadores de primera división también. ¿Por qué no se van a Europa? Es lo mismito, porque aquí en México estamos muy a gusto, conformes, o sea, no te sales de tu área de confort, ¿no? Y aquí yo creo que también el jugador, pues afortunadamente hay mucha gente que invierte en los jóvenes, pero es mala influencia porque ya el joven ya no quiere trascender. Yo creo que aquí es muy importante el hambre de trascender, de querer ser alguien. Es lo que sientes que le hace falta al jugador. Y por ejemplo, al salmantino que quiere desarrollarse, que quiere brillar, que quiere buscar su camino, ¿qué le recomiendas hacer? Principal, yo creo que busque dónde poder, o sea, si tiene la edad todavía, que está joven y eso, pues entrenar. Principal, o sea, entrenar, o sea, prepararse. Si te dan los 2 entrenamientos, está bien tus 2 entrenamientos, pero ahora tienes tu trabajito de fuerza. Es tu trabajito de gimnasio, o sea, tu trabajito que vas con el psicólogo, o sea, hay muchos, el nutriólogo también, o sea, para alimentación. Si tienes toda la posibilidad, pues tienes que tratar de hacerlo más completo, ¿no? Para que de alguna manera no nomás seas jugador de 2 o 3 horas, si seas jugador de todo el día. De toda la vida, un profesional. Así es. Pues bueno, Gaby, pues vamos a entrar a la segunda sección donde vas a poner el 11 ideal, donde tus compañeros con los que has compartido cancha, pues vamos a darle. Ok, comenzamos con el 11 ideal. Sí, a ver. ¿Portero Osvaldo Sánchez? Sí. Claudio Suárez. Claudio Suárez. ¿Cuáles no pueden faltar que ellos pueden poner ahí desde antes? A ver, irá. Ramón. Carlos Santos. Aquí este era muy bueno. Noé Zárate. Noé Zárate, ¿dónde lo tuvo de compañero? En Chivas. Ramón, Carlos. Otro central, un lateral. Es que cuando estuvimos en el equipo ese, estaba bien bravo aquí también Manolo. Central, lateral, un extremo por derecha y a la la izquierda. Cabrito Arellano, le tocó, ¿no, verdad? Pues fíjate que todo el Tiburón estuvo muy bien. Entonces por izquierda. Manolo, Carlos. Falta por izquierda y un central, ¿ah? Sí. ¿Quién más tuvo de centrales? Muy buenos, que recuerde ahí Morelia o en su traspaso ahí, no sé, en Chivas, en su etapa. O en primera, alguno que haya visto, no muy buenos, que dijera, no sé, que recuerdes. Sí, Emilio Lucio.
Ese era era un brasileño. Muy bueno. El Negro Santos también dicen que era buenísimo, ¿va? Carlos Santos. Voy a poner aquí Claudinho. Falta un extremo por derecha. Extremo por derecha. Y un central por derecha. Que casi tuve más. Ramón. Aquí está, aquí también, a ver, Claudio. El Tiburón también. Tiburón Sánchez. Falta un lateral por izquierda y un extremo por derecha. Tiburón. Es que por izquierda. Laterales. En Morelia, ¿quién es el lateral por izquierda o en Chivas? En Chivas tenemos es Camilo. Camilo y por derecha. Vamos a poner al Tilón. Y el DT que más le ha sacado provecho a Gaby García, que es el DT de su equipo. El Tuca Ferretti. Perfecto, vamos a entrar entonces a la sección que hace la gente, las preguntas de la gente. Vamos a entrar. Sección de preguntas. Guanajuato 473 pregunta: ¿qué se siente lograr el sueño de muchos, poder jugar en el Rayado Sagrado? Bueno, pues yo principalmente, pues me dio mucho gusto, y por el cual primero, porque mi padre fue chivista, y yo dije, o sea, era como ¿cómo te diré? Como algo para mí, decir yo lo voy a lograr, y porque era su equipo de él y eso, pero principalmente pues porque aparte también habemos muchos mexicanos y que de alguna manera debemos darle ese valor a cada uno de nosotros, ¿no? Sí, no, pues es un equipo diferente para jugar y todo. Cisneros 14, ¿quiénes fueron sus primeros entrenadores? Primero entrenador, pues fue Demetrio Madero, fue con el que debuté. Sí. Alberto Guerra, Ardiles, Ben Hacker y el Tuca Ferretti. Los entrenadores que tuvo en Chivas. A nivel profesional. Perfecto. Diego Orozco Pardo pregunta: ¿hay algún talento que se perdió en la borda por indisciplina? Yo creo que habemos muchos en el cual a veces no tenemos esa capacidad de asimilar en el lugar que estamos. Sí. Y en a lo mejor los momentos bonitos que nos da el fútbol, como por decir cuando tienes un buen partido. Sí. O tienes un mal partido, pues es la misma, o sea, de alguna manera, pero sí, yo creo que sí, habemos bastante que nos quedamos en el camino. Perfecto. Dice... Fernando Esquivel, ¿máximo ídolo de la infancia? Máximo ídolo de la infancia, por decir yo, me gustaba por decir Maradona. Sí. Y Franco Baresi. Franco Baresi, no, pues completamente diferentes posiciones, ¿verdad? Sí, son ahí. Y por última pregunta, Fernando Velázquez, ¿algún consejo para algún jugador que quiera llegar a primera división como lo hiciste tú? Mira, yo creo que principalmente que debe de luchar por sus sueños, prepararse y de alguna manera pues dejar todo lo que lo puede inquietar de no seguir el camino, ¿no? Yo creo que ¿cómo se dice? Hay cosas que nosotros como jóvenes no debemos de hacer, y principalmente pues que son buenos jóvenes nada más, y eso les va a llevar bastante a todo. Pues bueno, Gaby, pues muchas gracias por haber venido, por haber contado tu experiencia
Pues te felicito por la trayectoria que tuviste, un reconocimiento a ti por todos los equipos en los que has jugado y lo que has batallado. La gente aquí en Salamanca te espera, ha visto mucho y ha participado mucho y está esperando mucho tu capítulo, y muchas gracias por haber venido, Gaby. Julio, pues gracias por la invitación y esperemos que nos conozca un poquito más toda la gente de aquí de Salamanca y que saben que aquí tienen a un amigo. Un amigo, muchas gracias a toda la gente que nos está viendo y los invito a suscribirse en el canal. Veamos este capítulo con el profesor Gaby, de muchos jugadores que ha habido aquí en Salamanca. Muchas gracias. Hasta luego, buenas noches.